Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal en Canal 14 dedicado al séptimo arte. En este episodio nos enfocamos en el oficio de dobles de acción en el cine, quienes realizan las escenas más arriesgadas, lo que implica un enorme parecido físico y conlleva una relación estrecha con los actores. Para compartirnos sus experiencias en este mundo detrás de las cámaras de filmación, estará hoy en el estudio Valo Bucio, único stuntman mexicano que ha ganado un Ariel. Hablaremos de los pioneros del cine mudo que se convirtieron en ídolos por realizar actos cómicos llenos de peligro, como los que enfrentaba el inmutable Buster Keaton o el muchacho parecido a cualquiera, Harold Lloyd. Hablaremos de Érase una vez en Hollywood, donde Quentin Tarantino hace un retrato de la industria, los públicos, los dobles y las estrellas de Hollywood en los años 70. Tributo a una exitosa serie televisiva transmitida hace 40 años en Profesión Peligro, el veterano stuntman, convertido en director, David Licht, nos lleva a un rodaje que se complica por las explosivas relaciones entre la directora y un stuntman que comienzan a salirse de control. Y en la cartelera de la Cineteca Nacional, el día de la pelea de 2025, debut de Jack Huston como director, nos lleva al centro del cuadrilátero con los conflictos de la reinserción en la sociedad de un boxeador que estuvo privado de la libertad, interpretado por Michael Pitt. Así que no se vayan, acomódense en su sillón favorito y comenzamos. Casi desde su creación, el cine ha retratado acciones de riesgo que emocionan al público. En la época muda trabajaron atletas, jinetes y acróbatas que, antes de la llegada del cine sonoro, emocionaron a chicos y grandes con sus peripecias físicas. Podemos recordar escenas de acción como la de Frank Hathaway en El gran robo al tren, dirigida por Edwin S. Porter en 1903, donde lo vemos caer en un caballo en movimiento sin lastimarse. Era común que pioneros del celuloide como el británico Charlie Chaplin o los estadounidenses Douglas Fairbanks, Harold Lloyd y Buster Keaton integraran sketches cómicos o combates con coreografías frente a la cámara que planeaban minuciosamente para sorprender a los espectadores y salir ilesos. Uno de los más famosos, sin duda, fue Joseph Frank Keaton, sexto, quien nació en el seno de una familia de vodevil y que había recibido su apodo Buster, que podría traducirse como campeón, cuando a los 18 meses de edad cayó por unas escaleras sin resultar lesionado. Su característica histriónica era mantener el rostro inalterable en las escenas que filmaba, por más vertiginosas que éstas fueran, y destacaba por su audacia, precisión y virtuosismo en los sets de rodaje. Al enfrentar a sus adversarios o luchar contra fuerzas de la naturaleza como la gravedad, el viento o el agua, Keaton siempre lograba superar los problemas, ya fuera conduciendo automóviles o hasta una locomotora en movimiento, como en El maquinista de la General de 1926. Otro de los precursores del cine slapstick, subgénero humorístico basado en la exageración de golpes y caídas que desarrollaron sus propias escenas de acción, fue Harold Clayton Lloyd, actor de ascendencia galesa nacido en el estado de Nebraska en 1893. Lloyd arrancó suspiros y nerviosismo del público y de los equipos de filmación al realizar él mismo la mayor parte del trabajo de acrobacia en las escenas de riesgo, como lo hizo en la película El hombre mosca de 1923, donde lo vemos escalando las paredes de un edificio hasta alcanzar un inmenso reloj, del cual se sostiene para no caer al vacío ante el asombro de los transeúntes. Esta icónica escena lo inmortalizará en la historia del cine mudo estadounidense. Además de la comedia física, el western fue otro de los géneros cinematográficos donde se consolidó la profesión de doble de acción en la primera mitad del siglo XX, donde podemos destacar al jinete de rodeo y actor Jackie McCanut, conocido como el rey de los stunts, quien en sus innumerables trabajos dobló escenas para Clark Gable y John Wayne en cintas como La diligencia de 1939. Actualmente hay actores que exigen realizar todas sus secuencias de acción, por más difíciles y audaces que éstas sean, tales como Sylvester Stallone, Jackie Chan y Tom Cruise. El cine es una silueta en la que se funden lo parecido y lo auténtico.
Entre los gremios de técnicos y especialistas del cine mexicano han habido empresas y familias dedicadas desde hace décadas a dar servicio ejecutando escenas riesgosas en las que la agilidad y resistencia física, así como el manejo y dominio de vehículos, herramientas, armas o animales, forman parte del trabajo común de los Stones. Conocido por sus apariciones en producciones internacionales como Man on Fire de Tony Scott y Sin Límites de Neil Burger. Hoy nos acompaña en el estudio uno de los Stones y coordinadores de escenas de acción mexicanos más famosos, Valo Bucio, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, Valo, qué gusto tenerte aquí en Cinema 14 en Grande. Muchas gracias, Gabriel, el gusto es mío. Oye, y pues podemos hacer una historia también de los últimos años del cine mexicano y del cine estadounidense en México a través del trabajo que han hecho pues tú y tus socios y colegas. Y pues, ¿cómo empezaríamos? ¿Cómo llegaste tú a ese oficio tan riesgoso? Básicamente porque mi hermano ya se dedicaba a esto, ya tenía unos años dedicándose. Después conocí a su entrenador, que Raúl Martínez, pues es uno de los pilares junto con su hermano Julio Martínez. Y ellos formaron una cultura de los Stones en esos inicios, ¿no? Pero digamos que a él le tocaban películas desde John Wayne, en Durango, y tuvieron que abrir camino en un aprendizaje muy diferente al que nosotros tuvimos, ¿no? O al menos nos abrió un poco el camino para nosotros seguir también buscando pues esta no escuela que existe como tal, pero que la vas formando también, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue que se fueron pues en cada película presentando cosas diferentes, ¿no? Hablábamos de este cine de acción de los años 70 que comenzó a incluir escenas muy peligrosas, pero ya para los 80, 90, ya también la acción empezó a ser más sofisticada, ¿no? Sí, bueno, toda esa parte de los 70, las B-movies y todo lo que venía siendo, pues, esta época de Burt Reynolds y de Hal Needham y todos ellos, fue, digamos que donde hubo un boom de la acción, que antes esas B-movies ahora pues realmente son las mainstream de Hollywood. Aunque la acción pues obviamente desde los inicios. Y a México pues también más que nada salpicados por la industria de Hollywood que nos mete también a todo ese mundo y a desarrollar una industria de Stones en México. Y esta, bueno, actuación que a ti también te tocó algo especial, ¿no? En el crimen del Cácaro Gumaro, ¿no? Ah, sí, con Emilio Portes. Sí, pues bueno, nos encargamos ahí de hacer las escenas y ahí digamos que de rebote tuve un Ariel que nunca, no existe un Ariel para los Stones, o sea, de hecho es algo que apenas en Hollywood medio están reconociendo, eso es realmente al diseñador de acción, como Stones no hay tal. Ellos tienen sus propios Taurus Stone Award, pero en Cácaro Gumaro, pues compartí un poco porque parte de nuestro trabajo es hacer efectos mecánicos que tienen que ver básicamente con los Stones, en este caso fue de rigging. Y de ahí fue que pude compartir como el Ariel, digamos, con efectos especiales, porque realmente no existe un reconocimiento como tal a los Stones, que además surge, porque no sé por qué razón sigue no habiendo, y ahora ya que en Hollywood existe, pues si nos va a dar por copiar, ojalá que sea una buena copia y se reconozca ahora en las películas y en todo el trabajo de los Stones, ¿no? Un reconocimiento como el Ariel. Claro, porque es lo que hace que el público también sienta esas emociones que sí son reales. Ustedes haciendo esas escenas de riesgo por su parecido con las estrellas, con los protagonistas, pero que si no hubiera estas personas, pues sería diferente para el público, ¿no? Como que se necesita sentir ese oleaje o ese ir en los caballos o ese voltearse en los automóviles, ¿no? Claro. ¿Cómo ensayan eso? ¿Cómo se preparan? El trabajo de los Stones es muy, muy variado. Estás hablando desde patines, bicicleta, motocicleta, coches, trailers, hasta aviones, helicópteros, ¿no? Entonces se va dividiendo por especialidades. Normalmente, pues tú como Stone te vas sobre las cosas básicas que siempre usamos, que pues las que más usamos en la vida real, o los accidentes que pasan en la vida real, que son las caídas básicas, o peleas, o no las cosas más comunes, digamos, cuando se platica una historia.
Y de ahí ya depende del concepto de cada película, qué tan grande se va haciendo, entonces ya metemos volcaduras, ya metemos como algún tipo de, pues ya de lo que habla el guión o del concepto del director. No es que haya una escuela o un, sí, mira, ¿qué vas a hacer mañana? Sí, mira, te digo cómo se hace. Pues no, o sea, tienes que estar ahí en el set, que veas los procesos para algún día ya poder dar el paso a decir, ahora me toca hacerlo, ¿no? Y pues la preparación personal. Y eso dentro de un mundo ya totalmente digital en el que estamos, también sigue siendo muy importante, ¿no? No es nada más que aprendas a colgarte ahí de... El rigging es que hay como grúas o como que te jalan, ¿no? Sí, rigging sí, es todo lo que tiene que ver con los sistemas del wire work o el sistema de arneses y todo esto. En el tema digital, lo que ocurrió, más que hablar de lo digital, es todo lo que ha pasado con la evolución. Ha hecho el trabajo de nosotros mucho más seguro en muchísimos aspectos. Toda la parte digital o que pudiera a veces reemplazarnos, no es que se haya dado de esa manera, sigue siendo un lenguaje. Hay quien quisiera hacer pues un CGI y genera desde una escenografía o hasta cualquier cosa, incluso ya nosotros, ahora con la IA hasta actores. Pero finalmente es un lenguaje y entonces a partir de un productor o un director decide qué va a usar, cómo va a realizar esa escena. Nuestro trabajo sigue siendo constante y finalmente vamos resolviendo pues las escenas que nos van pidiendo, ¿no? Pero ha sido una combinación y una adaptación. Y también ha sido un viajar por el mundo, ¿no? Descubrir países, descubrir escenarios. ¿Qué te ha dejado a ti esos paisajes en donde ustedes tienen que transformar eso en el peligro y asumir el peligro, y que eso que puede ser un paraíso en realidad se convierta en algo pues peligroso? Sí, hablando de países, digamos que cuando vamos a otro país a veces nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, me tocó estar en Cuba o en República Dominicana o en Colombia, y primero es ver de qué manera o qué existe ahí para tú poder hacer las escenas, y a partir de ver qué nivel o qué facilidades hay para tú poderla realizar, ya ves qué tanto equipo llevas, qué tanto, ¿no? Pero finalmente la preparación debe ser la misma, ¿no? A los cuidados y toda esta parte. Ustedes en ese equipo, en esas coordinaciones que hacen con tu estudio, también preparan estos, como transmisiones de seguridad, ¿no? Preparación, como esta especie de perifoneo, llamémosle de alguna manera, de seguridad para explicar lo que va a pasar en las escenas riesgosas, ¿no? Para poner a que todo el mundo esté en esa misma sintonía, ¿no? Así es, digo, hicimos justo una iniciativa ya hace como 10 años, donde hablé con varios colegas porque un poco tuvimos esa preocupación, porque dijimos, oye, vienen nuevas generaciones, hay una combinación de las series con las películas, donde a veces estábamos acostumbrados a que un crew trabajaba de una sola manera, donde la seguridad ni siquiera era cuestionable. O sea, ya sabíamos cómo trabajar, pero de pronto este gran boom, incluso de la acción en México, porque no se daba de esa manera y se dio con las series, nos dimos a la tarea de hacer como una campaña de seguridad, de decir, oigan, vamos a volver a regresar a lo que es las juntas de seguridad, a repartir los boletines de seguridad, que la gente sepa que no estamos descubriendo el hilo negro, sino que ya hay un sistema a nivel profesional. Y obvio, ese conocimiento a las nuevas generaciones, al menos de nuestra parte, lo vamos dando. Y con las producciones, pues cada vez ya es muchísimo más responsable, ya muchísimo más consciente de que hay un protocolo y un ABC de cómo llevar cada escena de riesgo. Claro, la seguridad que se sepa primero, la famosa seguridad es primero. Exacto, y que se transmite, y que también la seguridad somos todos, y que si estamos en la misma página, pues vamos a poder hacer mejores películas. Y bueno, en este tiempo de cambios y de explosión, qué bueno que pues esta parte de la industria no es algo como hablábamos, que esté fuera, sino que está precisamente adentro de la industria. Así que pues te agradecemos, Valo, que te hayas descolgado literalmente para llegar acá con nosotros. Esperamos tenerte próximamente en otra ocasión para seguir hablando de todo esto. Sí, pues hay muchísimo de qué hablar, hay tantas cosas.
Muchas gracias, Gabriel. No, pues a ti y a ustedes que hacen este trabajo para que sintamos estas emociones tan fuertes y tan verdaderas. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer un breve corte y volvemos con más películas de acción en Cinema 14 en grande, así que no se vayan. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de vuelta en Cinema 14 en grande. El reconocido cineasta y cinéfilo Quentin Tarantino, en su 9ª película, Érase una vez en Hollywood, de 2019, construyó una trama llena de guiños, referencias y tributos al spaghetti western para asomarnos al quehacer de los estudios en Los Ángeles, California, y llevarnos detrás de las cámaras en las grandes producciones de Hollywood. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Last night we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Come, you Nazi bastards! Seems this world got you down. You're feeling bad vibrations. Are you an actor? No, I'm a stuntman. Parafraseando el título de Érase una vez en el oeste, filmada por el director italiano Sergio Leone en 1968, Érase una vez en Hollywood fue situada en los sets de filmación a finales de los años 60, moviendo a sus personajes a través de los bulevares con guiños documentales y nostálgicos, a través de los anuncios de neón, las marquesinas y las fachadas de las salas de cine. Además del glamour de las estrellas, el vestuario de Arianne Phillips nos pone en la moda de los incipientes años 70 y la dirección de arte nos sube a bordo de automóviles donde ocurren muchas cosas, crea ambientes lujosos del éxito y también nos sitúa en los espacios anodinos con momentos desangelados de la rutinaria e insípida vida en los campers. Brad Pitt interpreta a Cliff Booth, un doble de acción y veterano de guerra que mantiene su lealtad con su mejor amigo y jefe Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, una estrella de televisión que, a pesar de su edad, busca mantenerse en la cambiante y caprichosa industria cinematográfica. Junto a ellos, Tarantino incluyó en el reparto a estrellas de la talla de Al Pacino, Kurt Russell, Margot Robbie y Margaret Qualley, entre otros. Entre las múltiples referencias a sucesos reales, Tarantino integró en la trama un sórdido episodio que involucra un conocido crimen perpetrado por la secta de Charlie Manson, pero con un twist distópico que toma por sorpresa al espectador. La cinefotografía a color estuvo a cargo del veterano director de fotografía Robert Richardson, autor de las imágenes en cintas de Oliver Stone como Nacido un 4 de julio y JFK, y varios films con Martin Scorsese como El Aviador. El montaje fue de Fred Raskin, editor que también trabajó con Tarantino en cintas previas como Django Desencadenado de 2012 y Los Odiosos 8 de 2015. Brad Pitt ganó el premio Oscar a Mejor Actor en 2020 por su interpretación del estoico doble Cliff Booth. El cine es una tranquila piscina desde donde se avecina una terrible tormenta. Dig you. And that gospel group telling you and me the love saved all the love's traveling salvation show. Rock up the babies and grab the old ladies and everyone goes. I say love, love, love. In this town, that can all change like that. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Basados en la serie televisiva The Fall Guy, que en México se conoció como Profesión Peligro, estelarizada por Lee Majors y Heather Thomas, el cineasta David Leitch dirigió su primera película sobre el quehacer del cine de acción como un homenaje al perfeccionismo y al arte de las escenas riesgosas.
Good. El propio David Licht fue doble acción de Brad Pitt y comenzó su carrera como director al frente de Profesión Peligro, que reunió a Emily Blunt y Ryan Gosling como protagonistas en una trama de desencuentros románticos en medio del rodaje de una complicada película en la que los enredos del corazón en la vida de un especialista también pueden servir para abrir un ángulo que mezcla peripecias amorosas y acrobáticas. Emily Blunt interpreta a Jodie Moreno, una directora debutante que filma Metal Storm, una cinta llena de riesgosas escenas. Ryan Gosling da vida a Colt Sears, un dedicado stuntman que intenta superar un mal momento en sus relaciones mientras se ponen a prueba sus habilidades para saber caer a bordo de vehículos, saltar al vacío o caer enamorado. Winston Duke interpreta al coordinador de stunts y cercano amigo que respalda a Colt en esas arenas movedizas del trabajo y su vida personal. En un cameo, como dos policías en un set de filmación, aparecen Lee Majors y Heather Thomas, quienes actuaron juntos en la serie original transmitida en los años 80. En entrevista, los protagonistas de la versión contemporánea compartieron descubrimientos que tuvieron a través de sus personajes al hacer un tributo a los que se arriesgan con su labor en la producción cinematográfica y a quienes el público no siempre aprecia. Reconocieron la visión de Licht, que conocía lo que podían lograr en esos caóticos escenarios, filmando en locaciones de Sydney, New South Wales y los estudios Disney en Australia, con cinefotografía de Jonathan Sela. El cine es una larga caída en la que el miedo se convierte en combustible. Go for the one that you love. I'll buy you a drink when this is over. Engage your core. Let's do it later. Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Y para concluir este episodio hablaremos de un estreno de la cartelera de la Cineteca Nacional. En su debut como guionista y director, El Día de la Pelea, escrita y dirigida por Jack Huston, está inspirado en el cortometraje homónimo de Stanley Kubrick, quien produjo y dirigió en 1951 un documental sobre el pugilista Walter Cartier, a lo largo de un día en el que repasa sus miedos y fortalezas antes del combate por la noche. Bless me, Father, for I've sinned. It's been about, Christ, it's 20 years since my last confession. Mikey. Yeah, can I get 2 cheeseburgers, a side of fries, and throw in the Holy Spirit? You're the only prick who would come here and order fast food. So, what are you scared of? Everything. It's like everything I've ever done in my life. Good, bad, everything. It just feels like this dream. No matter what I do, I'll always be who I was, not who I am. Al concebir su película, Huston tuvo en mente actores, texturas visuales y locaciones para ser filmada en Newark, en New Jersey. Protagonizada por Michael Pitt, cantante que se inició en el teatro y pasó a interpretar papeles en series de televisión y películas como Los Soñadores, de Bernardo Bertolucci, y en Last Days, de Gus Van Sant, encarnó a un personaje inspirado en el líder de Nirvana, Kurt Cobain. En esta cinta, el camaleónico actor se metió en la piel de Mike Flanagan, un boxeador que vuelve a casa en busca de redención. Aprovechando el alto contraste en los espacios cerrados y al aire libre para recuperar la sensación de libertad, la trama avanza mientras Mike va soltando pesos y recuperando la confianza de sus seres queridos. En el camino de esfuerzo para dar un nuevo rumbo a su vida, después de errores y malas decisiones, ¿hasta dónde será capaz de llegar para compensar a quienes no ha sabido cuidar? Acompañado por Ron Perlman, en su regreso al cuadrilátero lo espera la dureza de su padre que interpreta a Joe Pesci, la dulzura de Nicolette Robinson como Jessica y el respaldo de su tío, interpretado por Steve Buscemi, y de un cura amigo que interpretó John Magaro
y quien le abre nuevamente las puertas para encontrarse consigo mismo. La cinefotografía en blanco y negro de Peter Simonit aprovecha la gama de grises con homenajes a cintas como Toro Salvaje de Martin Scorsese. Es posible abrazar el amor después de padecer infinitas violencias. El cine es un colchón que recibe los golpes para hacer realidad sus sueños. This is it. This is everything.